Buenas noches. Antes de comenzar, voy a pedirles que inclinen su rostro y vamos a orar para que el Señor nos ayude a discernir su palabra. Inclinemos el rostro y oremos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, tú sabes que el estudio de las trompetas en el Apocalipsis tiene muchas interpretaciones, de las cuales hoy permite que la Iglesia, en su gran mayoría, tenga ciertas apreciaciones que nos confunden y nos hagan pensar cosas indebidas acerca de tu palabra. Pero en esta noche queremos pedirte la dirección de tu Santo Espíritu para que tú nos guíes a través de tu revelación y solamente aceptemos lo que tú nos has revelado. Bendice las visitas, bendice a los hermanos y permite que a medida que vayamos estudiando tu palabra, vayamos enriqueciendo nuestra experiencia y vayamos comprendiendo mejor tus propósitos para con tu pueblo y para con el hombre en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El fin de semana pasado tuvimos aquí un estudio, un simposio sobre Cristología. Y esta semana les prometo que vamos a tener un simposio sobre trompetología. Si en esta semana vamos a tratar de estudiar de manera sencilla la Biblia es sencilla en su revelación. Vamos a tratar de estudiar la Biblia esta semana de manera sencilla y yo voy a ir dando los textos y los que tengan a bien pueden copiar los textos, repasar en su casa, que es la mejor manera. He titulado la primera trompeta las consecuencias de perder la protección de Dios, y ese es realmente el enfoque de esta trompeta. Para ello entonces voy a invitarles a abrir el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 7. Apocalipsis capítulo 8 versículo 7. Ayer en el culto divino quedamos en el versículo 6, ¿cierto? Hoy seguimos con el 7. Recuerden que era una introducción a las trompetas, la porción que estudiamos ayer. El versículo 7 habla de la primera trompeta de la siguiente manera. Y el primero tocó, o sea, el primer ángel, tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte, oigan bien, de la tierra. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Aquí hay tres elementos en el toque de esta trompeta, que es granizo, fuego y sangre. Son elementos que, decía yo ayer, acompañan los juicios de Dios. Y no es que simplemente lo diga, sino que lo vamos a mirar en la Biblia. Miremos estos tres elementos. En Éxodo capítulo 7, versículo 20, ustedes van a encontrar que cuando Dios hizo los juicios, las 10 plagas que Dios derramó en Egipto a través de Moisés y Aarón, son 10 juicios, digámoslo así, que hace Dios contra los dioses egipcios. Y ahí en el capítulo 7, versículo 20, dice que la primera plaga, o la plaga que está ahí, quinta plaga, es granizo. Dios hace que Moisés haga llover granizo sobre Egipto. Ese es un elemento de juicio. El otro elemento, sangre, capítulo 9, versículo 18 de Éxodo también. Ahí Moisés vuelve y ordena por orden de Dios, y entonces el Nilo se convierte en sangre, dice ahí. Ustedes noten que la sangre, el granizo, son elementos de juicio. Ahora, el fuego. Nosotros tenemos en la Biblia muchos casos y conocidos. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 24 y 25, dice que Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿Así dice?
Entonces noten que el fuego también lo usa Dios para hacer juicios. En el libro de Jeremías, el capítulo 17 y el versículo 27, Jeremías dice que Dios dijo que si Jerusalén seguía entrando carga por sus puertas el día sábado y violando sus mandamientos, Dios le encendería fuego en sus puertas, con un fuego que no se apagaría. En otras palabras, un fuego que duraría hasta que cumpliera el propósito divino. Si ustedes leen 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10, nos dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo ¿qué? Serán deshechos en el juicio final. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 9, dice que después de la resurrección de los impíos, cuando se lanzan al último asalto de la ciudad, llueve fuego, viene fuego de parte de Dios y ¿qué pasa? Los consume. Entonces noten que estos elementos que están aquí en esta trompeta son elementos que Dios utiliza en sus juicios: fuego, sangre y granizo. Por lo tanto, esta trompeta es un juicio, ¿cierto? Ahora dice que la tercera parte de la tierra, de los árboles, de la hierba, se quemó. Ahora nos toca averiguar qué son los árboles, para que así vamos mirando esto. Vayamos a Ezequiel capítulo 17. Si ustedes pueden leer el capítulo completo en sus casas, llevando la idea de aquí esta noche, les va a ser mucho mejor. En el capítulo 17 de Apocalipsis, noten que Dios está hablando de que fue Nabucodonosor a Jerusalén, se llevó esclavos para su tierra y habla de que tomó del cogollo de un cedro y que esta águila que es Nabucodonosor va al Líbano, que es Israel, Palestina, y se lleva a los israelitas y entonces hace pacto con otro cogollo que es el rey Joaquín, y eso va dando una parábola que después a la mitad del capítulo explica la parábola el mismo Ezequiel, porque Dios parece que deja pasar un tiempo, Dios deja pasar un tiempo para que Israel quede con la curiosidad, analizando qué fue lo que quiso decir eso del cogollo, del cedro, y que lo plantará en su alto monte y que pasará eso. Esa parábola es muy interesante y Dios dejó pasar un tiempo y después de un tiempo vuelve y llama a Ezequiel y dice: ahora explica la parábola. ¿Por qué? Porque Dios es un gran pedagogo. Dios dejó que la mente se quedara en ese análisis, con esa inclinación inquisitiva de querer saber, y cuando la mente se vuelve inquisitiva, entonces se prepara para recibir la explicación después. Pero eso es que los maestros son así, ¿no? Ponen en suspenso y después dan la explicación para que capten mejor. Entonces esta parábola muestra lo siguiente, vean, en el versículo 24 exactamente, ese capítulo 16, mire cómo Dios le llama a las naciones y cómo le llama a Israel. A Israel le llama árbol y a las naciones le llama árboles. Así le llama el versículo 24 de ese capítulo. A Israel le llama árbol, el cual Dios va a restaurar, y los demás árboles se admirarán de ver que Dios restauró ese árbol que ya estaba casi seco en el exilio, en el destierro. Y que las naciones entonces reconocerían que el poder viene de Dios. Ese versículo 24. A Israel Dios le llama un árbol. Y a las naciones le llama árboles. Por lo tanto, el árbol, los árboles de los cuales habla la parábola, que se quemó la tercera parte, se refiere al pueblo de Israel, se refiere al pueblo de Dios. Ahora vamos a la hierba. Isaías capítulo 40, y leamos el versículo 6 y 7. Y ahí también le llama a Dios a Israel hierba. Vean, ese capítulo es muy interesante. Noten que Dios le dice a Israel, es un llamado al arrepentimiento a Israel. Isaías capítulo 40, versículo 6 específicamente, pero si ustedes quieren leer todo el capítulo mucho mejor, voy a leer desde el primer versículo para que ustedes vean bien el contexto de esto. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios,
hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble de todos sus pecados. Una voz clama: prepara el camino del Señor, allanad en la soledad calzada para vuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor lo ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: he aquí de clamar. Toda carne es hierba, y todo esplendor es como la flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es ¿qué? Hierba. Dios le llama a Israel árbol y también le llama hierba. Por lo tanto, el juicio de esta trompeta está enfocado sobre Israel, sobre Jerusalén. Y si alguno todavía no está contento con esa interpretación que la misma Biblia está dando, pues vamos más todavía, para que quede más específico todavía. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. El profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 24, comienza a hacer unas especificaciones de la obra del Mesías. Y dice aquí específicamente en el versículo 24: 70 semanas, dice, han sido decretadas sobre tu pueblo. Le está diciendo Dios a Daniel. ¿El pueblo de Daniel cuál era? Israel. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. ¿Cuántas semanas? 70. Sigamos. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 62 semanas. Volverá, o sea, 69. 7 semanas, perdón. 7 semanas y 62 semanas, 69. Y dice así: 26. Después de las 62 semanas, el Mesías, o sea, ya completa 69 con las 62, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Dice aquí, un príncipe va a venir a destruir la ciudad de Jerusalén, dice. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Qué está diciendo aquí? Dios está dedicándole al pueblo de Israel 70 semanas de años, porque yo no voy a entrar en la interpretación de esta profecía, pero la Biblia está sobrada en explicar que son 70 semanas de años, por lo tanto 7 por 7, 49, son 490 años. Transcurrirían desde el momento en que se diera un decreto para reconstruir a Jerusalén
y para restaurar a Jerusalén, que son dos cosas diferentes. Y cuando ese decreto saliera, comenzaría a contarse a partir de ahí 490 años. Todos los cristianos saben, voy a mostrarles para que ustedes vean esto. Ahí están los símbolos del granizo, el fuego, la sangre, los árboles, la hierba. Pero aquí está trazada las 70 semanas. Ese decreto se dio en el año 457 antes de Cristo. Transcurrieron 7 semanas más 62 semanas, llegamos a la 69ª semana, y al terminar las 69 semanas, en el año 27 de la era cristiana, terminan las 69 semanas, y en esa semana se bautiza el Mesías. Al terminar esas semanas, 69 semanas, se bautiza el Mesías. Ahí es cuando Cristo aparece en público bautizándose por Juan el Bautista. Pero en una semana más, dice, en la mitad de la semana, dice ahí, ustedes leyeron en su Biblia, la última semana que queda, se le quitaría la vida al Mesías en la mitad de la semana. Quedaría media semana, ¿cierto? Y Cristo muere en el año 31. Por lo tanto, en el año 34 se cumplen los 490 años. Y como ustedes ven, en el año 34 es cuando Esteban da su famoso discurso cargándole la culpa a Israel porque los padres de ellos y ellos habían matado al Mesías, habían hecho todos los horrores que había ocurrido en Jerusalén con la muerte del Mesías. Y Esteban fue muerto a piedra como un evento que le ponía fin a las 70 semanas, y ahora sí el pacto se haría con muchos. El evangelio, por medio de la persecución que se enciende contra los judíos, contra los seguidores del Mesías, contra sus discípulos, entonces ahora viene un esparcimiento por todo ese tiempo, por ese mundo de ese tiempo, con el evangelio. Dios llevó las buenas nuevas a todas las naciones de ese momento. Pablo dijo claramente, ya el evangelio fue predicado en toda la tierra, dijo Pablo. Entonces estas 70 semanas que habla aquí apunta, oigan bien, apunta de manera clara, y voy a enfatizar una palabra que dice aquí, en el versículo 27, volvamos a leer el 27 para que vean. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio, claro, con la muerte del Mesías, ya todo ese ritual del Antiguo Testamento pasó a la historia. Y a la ofrenda de cereal, sobre el ala de las abominaciones. El ala de las abominaciones, como yo me crié en el campo, entiendo esto que dice la Biblia aquí. El ala, el alero, el solar. Resulta que los judíos tenían a la redonda de los muros de Jerusalén 1 kilómetro que le llamaban lugar santo. Y ahora los voy a llevar a un texto que ustedes van a comprobar eso. Ese lugar santo, sobre el ala, sobre ese lugar santo, los ejércitos romanos instalaron sus gallardetes o sus pendones, y eso fue una abominación lo que el ejército romano hizo en Jerusalén, cuando hicieron el sitio para acabar con la ciudad y sus habitantes. El ala de las abominaciones vendrá, y el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ahora Dios dice aquí, el desolador que viene a causar desolación en Jerusalén también va a quedar desolado. Promete Dios aquí, la profecía está doble, para el que es destruido y para el destructor. Vayamos a Mateo capítulo 24 a ver si Jesús confirma. No olviden esta palabra abominaciones, ¿no? No olviden. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y noten que aquí Jesús, en el capítulo 24, dice el versículo 1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Recuerden que eso era una de las maravillas del mundo, ¿no?
Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo este esplendor o toda esta belleza? 40 años, dice San Juan, que habían gastado en la edificación del templo. Cuando Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, dijeron los fariseos: qué pretensión, qué prepotencia de este hombre, porque ellos creían que hablaba del templo de Herodes. Y dice: 40 años nos gastamos para construirlo, ahora en 3 días lo va a reedificar. Están entendiendo mal, Jesús se refería a su cuerpo como templo de Dios. Y vean lo que dice: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Está en armonía esto con Daniel? ¿Está en armonía? Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos están entendiendo que la segunda venida de Cristo es la que le va a poner la destrucción a Jerusalén. No los romanos, sino la segunda venida de Cristo. Ellos están confundidos ahora, la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Y Jesús, para que vean ustedes las grandes consideraciones de Dios con el ser humano, Jesús, entendiendo que si Él le revela el futuro a los apóstoles, se van a descorazonar, los va a matar el estrés y van a parar a una clínica de reposo los apóstoles. Jesús no quiso. Envolvió entonces ahora el fin del mundo, lo envuelve, lo camufla, lo disimula, lo esconde con la destrucción de Jerusalén. Pero Jesús comienza a hablar aquí de la destrucción de Jerusalén, pero está proyectando también la profecía del fin del mundo. Pero los apóstoles no la entienden, ni los judíos lo entienden. Lo íbamos a entender nosotros ahora. Ahora sí lo entendemos nosotros. Pero vean lo que Jesús dice. Vean lo que Jesús dice. Versículo 15, aquí es donde está el quiz. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, de la que habló Daniel, de la que estábamos diciendo Daniel, cuando veáis la abominación desoladora, de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Cuando ustedes vean la abominación desoladora, entiendan que llegó el fin de Jerusalén. ¿Quién lo dice? Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20. Vean lo que dice aquí Lucas, versículo 20 del capítulo 21. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación, la palabra que usa Daniel, su desolación está cerca. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción, su desolación está cerca. ¿Por qué dice el Señor está cerca? Porque los sitios de las ciudades en ese tiempo no había Mirage, no había avioncitos de esos que tenemos aquí y que tienen por ahí en las demás naciones. La defensa de una nación eran los muros, y ellos tenían que tumbar había una tranca grandota que le llaman catapulta, y le daban golpes a las puertas y lanzaban piedras y hasta que le daban boquetes a los muros. Qué trabajo tan duro de tocar a los guerreros. No había bazucas, ni había morteros de tiro curvo, ni nada de esas cuestiones, no. Hoy, imagínense, qué muros. Entonces ese tiempo era difícil la guerra. Y dijo, por eso dice, sabed que está cerca, porque había sitios que duraban hasta 3 años, dependía de la fortaleza de los muros. Mis hermanos, aquí esta trompeta está diciendo realmente que el primer juicio se lo va a aplicar Dios a Jerusalén. ¿Está claro? El primer juicio viene para Jerusalén.
Y también por qué habla de la tercera parte, porque estos son juicios parciales, son juicios limitados, no son juicios finales. Por lo tanto, el juicio para Jerusalén es un juicio para que la humanidad escarmente, para que la humanidad abra los ojos, para que la humanidad piense, para que la humanidad vea que cuando nos rebelamos contra Dios, viene la destrucción. Eso es lo que está diciendo el mensaje. Y quiero decirles que, aunque nosotros hablamos del juicio de Dios, y muchas veces, ayer leíamos un texto aquí en el culto, o el viernes de la noche, donde dice, yo haré guerra contra Israel, dice Dios. Así dice el profeta. No. Cuando Israel apostataba, perdía la protección de Dios y venían los asirios, los saqueaban, los acribillaban, venía Nabucodonosor, venía el faraón. Cuando perdían la protección de Dios, entonces el diablo empujaba a las naciones contra ellos. Y claro, Dios conoce el futuro desde el principio, y como Él conoce el futuro, Él lo anuncia, pero no es que Él determina que así sea, no. Si Israel se arrepentía y volvía bajo la bandera de Dios, tenía la protección de Dios y nadie podía entrar. Pero cuando el hombre pierde la protección de Dios, por ende queda a merced del enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios le hace todo lo que quiera. Y entonces ahora el diablo hace que esa gente que sufre la calamidad, que sufre la catástrofe, entonces reaccione mirando a Dios y diciendo que Dios lo castigó. No, así no es. La Biblia no funciona así. Es cuando el hombre se rebela contra Dios, que pierde la protección de Dios, y entonces el diablo hace desastres. Mis hermanos, pero en esta noche el mensaje es el siguiente. Escuchen bien lo que sigue diciendo Mateo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 dice así. Versículo 16 en adelante dice: el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado, porque habrá entonces una tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí Jesús está tomando otra expresión de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Daniel habla de esta gran tribulación, pero Jesús ahora toma esta tribulación de una forma parcial para aplicarle a Jerusalén. Si usted lee Jeremías 37, habla de la gran angustia de Jacob, que Jerusalén sufriría por la invasión de Nabucodonosor. O sea que esto es una profecía de aplicación variada. Por lo tanto, dice aquí, dice Dios, los que estén en la azotea no vuelvan, y los que estén hagan esto, y los que hagan otro. Pues mis hermanos, cuando los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén, nosotros tenemos una explicación, que Decio, el general Decio, llegó con su ejército, rodeó a Jerusalén, y Dios misteriosamente, Dios, aquí sí, hizo que comenzara a temblar la tierra y a sentirse como un tropel de ejércitos, y entonces el ejército romano entró en pánico y emprendió la retirada. Y cuando el ejército romano emprendió la retirada, todos los seguidores de Jesús, todos los que habían escuchado de labios de Cristo las advertencias, los judíos, apenas vieron los de las torres, los centinelas, apenas vieron que el ejército romano salió en retirada,
dieron el anuncio y todos los judíos abrieron las puertas de la ciudad y salieron detrás del ejército romano. Dice la historia que le destruyeron la retaguardia al ejército romano. Y felices, después de destruir la retaguardia, recogieron todo el botín. Y regresaron a la ciudad y se encerraron con un espíritu de triunfalismo, pensando que ya habían ganado la batalla. Y todos los seguidores de Cristo huyeron a las aldeas cercanas. Después de pasado un tiempito, volvió el general Tito con todo el ejército romano. Y ahí sí, la ciudad fue arrasada, el templo consumido por fuego. Dicen que el general Tito clamaba, gritaba a los soldados para que evitaran que se incendiara el templo al ver ese poco de oro que brillaba con el fuego. Y dice que fue imposible, imposible. Los soldados enardecidos no escuchaban voz de general, ni de sargento, ni de nadie, y más empujaban hacia la destrucción de la ciudad y de sus habitantes. Y mis hermanos, ninguno de los seguidores de Cristo pereció. Y Dios ha anunciado que ninguno de sus hijos perecerá, ninguno de sus hijos fracasará, ninguno de sus hijos será víctima de la destrucción del enemigo. No estoy hablando de no morir en una inundación, ni en un incendio, ni en un terremoto, ni en un deslizamiento de una montaña. Muchos adventistas están cayendo hasta debajo del templo cuando ha habido terremotos que cae el templo encima. Pero de esa destrucción no habla Dios. Dios habla es de no morir en la apostasía, de no morir en la abominación, de no morir en la rebeldía. Si morimos en medio de una catástrofe, pero somos fieles seguidores de Cristo, ninguno fracasará en la historia de la iglesia. Y a esa fidelidad es que Dios llama a su pueblo en cada periodo de la historia. En cada etapa de la historia, Dios está llamando a sus hijos a ser fieles, a ser verdaderos seguidores, a ser verdaderos hacedores de su palabra, verdaderos investigadores de su palabra, verdaderos comunicadores de la palabra, verdaderos conectados con el dueño de la palabra. Y mis hermanos, no es este juicio para aterrar a la gente. Este juicio es para decirle a su pueblo, y voy a estarlo repitiendo durante esta semana. Este juicio es para decirle a su pueblo. Recuerden en el quinto sello, las almas de los mártires que están clamando a Dios. Esos mártires son los que serán víctimas de la persecución, de la destrucción del enemigo, destrucción física. Recuerden que Jesús dijo, el alma podrán matar el cuerpo, pero no el alma. Físicamente podemos ser destruidos, pero el alma aquí es la comunicación con Dios, la comunión con Dios, el enlace con Dios. Eso no lo puede cortar nadie, eso es privativo de Dios y del creyente. Y mis hermanos, Dios nos está diciendo que todos esos mártires que han pagado por la causa de Dios y que claman a Dios por justicia, Dios no hará oídos sordos. Y esta noche ustedes están palpando en la palabra de Dios conmigo que ahora Dios comienza a responder a los clamores de sus mártires. Ahora Dios comienza a responder a través de esos juicios que Dios no es de oído sordo frente a las injusticias que se cometen con su pueblo. ¿Eso es lo que está diciendo aquí? Y en esta noche quisiera preguntar, ¿cuántos creen que son del pueblo de Dios? Estén seguros que Dios seguirá haciendo juicios en favor de su pueblo para que nosotros entendamos que Dios tiene el control en su mano. Hay
alguien aquí esta noche que seguramente ha estado desanimado de ver tantas injusticias, de ver que el mundo va como que es el hombre el que tiene el poder en sus manos, como que es el hombre el que hace y deshace, y que como que Dios no se da por apercibido de las cosas, y que como que el diablo está suelto y está haciendo todo lo que quiere. No, hermanos, a partir de esta noche quiero que salgamos de aquí convencidos que Dios es el que tiene el control, y que en su infinita sabiduría y poder permite ciertas cosas, pero no permite para que el hombre sufra, no. Él permite para que los hombres que están dormidos despierten y frente a todo esto recurran al Dios Todopoderoso que tiene el control, y que su pueblo, en lugar de sentir terror, sienta esperanza, paz y seguridad de que tiene un Dios todopoderoso que dirige la historia de la humanidad y que dirige la vida personal de cada uno de nosotros. Que Dios cuide de ti y de mí, y que nosotros seamos expertos para discernir los momentos en que Dios nos presenta la vía de escape para emprender la retirada de la destrucción que el enemigo quiere hacernos. Hay tantas distracciones, tantos distractores que el diablo tiene para que nosotros apostatemos de la verdad, para que nosotros seamos abominables ante los ojos de Dios. Pero hermanos, abramos los ojos, discernamos qué es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo con todos estos juicios, qué es lo que espera Dios de su pueblo. Y entonces nosotros, con sabiduría divina, con la santidad del Espíritu de Dios, podamos responder a Dios y ser ese pueblo que Dios quiere que seamos para este tiempo final. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú estás atento a la historia del hombre, y como el profeta Daniel dijera, tú eres el que muda los tiempos, quita reyes y pone reyes. En esta noche hemos visto cómo tú comienzas a dar respuesta al hombre, comienzas a mostrar al hombre que tú eres un Dios maravilloso, lleno de amor y de misericordia, y que tus juicios son juicios que nos inducen al arrepentimiento, que estos juicios parciales son dados para que los hombres despertemos a la realidad de la historia del pecado, acudamos a ti, a acogernos a tu gracia y a tu amor, a tu salvación, a tu perdón. Y los que hemos escuchado tu palabra, los que hemos atendido al llamado de tu evangelio, que hemos ingresado a tu iglesia, oh Dios, ayúdanos para que podamos comprender lo delicado, la responsabilidad tan grande que tenemos como pueblo tuyo, de hacer que nuestro testimonio sea tan efectivo que otros puedan llegar a tus pies, que no sean repelidos quizá por nuestra mala manera de hacer las cosas a veces, sino porque nosotros sentimos la responsabilidad como pueblo de que brille tu carácter, tu amor en el mundo. Y oh Dios, gracias porque tú nos escuchas y das respuesta a tu pueblo, a tus mártires, a través de los juicios que hacen a quienes persiguen y maltratan a tu pueblo. En esta noche queremos que nos lleves a nuestro hogar en paz y que en nuestro corazón nos ayudes a anidar propósitos definidos contigo, y que a partir de este momento en nuestro corazón, digamos como Daniel, proponernos en nuestro corazón de llevar adelante tus planes, de corresponder a tus propósitos, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.